No hay una vida que no nos duela, Adriana Lucía, y con esta canción damos inicio a nuestra segunda entrevista de Revista de la Mañana, y es que vamos a hablar de uno de los sueños que tenemos los colombianos. Soñamos con ver nuestro país en paz, soñamos que ya no hayan conflictos internos en nuestro país y que todos vayamos hacia el mismo lado. Pues ese es uno de los propósitos que pues siempre se ha buscado para que Colombia pues esté en paz, porque todas las vidas nos duelen. Y es que precisamente hablando de la paz, pues el gobierno prorrogó con el ELN el cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Esto como el cierre del sexto ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN. Llegaron a diferentes acuerdos y para poder entender un poco más todo este proceso está con nosotros nuestra invitada, ya es Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, a quien le damos los muy buenos días. Bienvenida a Revista de la Mañana. ¿Escucha? No, creo que Laura todavía no nos escucha, ya está allí conectada, la vemos, pero no nos escucha. Ya estamos al aire con Laura. Ya nos escucha, ya está allí, ya la vemos. Ustedes también la pueden ver, oyentes, a través de @laudestéreo, allí en nuestras redes sociales. Pueden seguir esta entrevista también de forma virtual o a través de 90.4 FM en el dial, también nos pueden seguir en radio. Laura Bonilla, subdirectora de Pares Colombia, le damos los muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Y bueno, Laura, cuéntenos en primer lugar sobre este proceso que se está viviendo con el ELN. Hagamos un recuento de ese inicio de diálogos que se retomó precisamente con este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, y ya vamos en el sexto ciclo, que fue el que concluimos con los muy buenos días, Laura. Hola, ¿me escuchas? Sí, la estamos escuchando. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Te perdí 10 segundos. Sí, ya Carolina repite nuevamente la pregunta. Carolina. Así es, Laura. Ya después de saludarnos y superar estos inconvenientes de conexión y sonido, le hacíamos la pregunta sobre hacer como este recuento de lo que ha sido estos diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN, que pues se retomaron a partir de la entrada de este gobierno y pues que ya vamos en el sexto ciclo. Hablemos como ese recuento, como un resumen rápido de lo que se ha logrado entre el gobierno y este grupo armado. Bueno, ahí hay dos cosas. Una es lo que se ha logrado en este proceso como tal, digamos, no tanto en este ciclo, sino en todo, digamos, el transcurso de estos seis ciclos. Y lo otro es lo que se ha logrado ya a nivel de país, digamos, históricamente con el ELN. Entonces, voy a empezar por lo último. A nivel de país, este es el momento donde hemos traído al ELN más cerca de la paz que nunca. Como los procesos siempre han sido desgastantes, después de los acuerdos de Quito que se hicieron bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y alguno que otro, digamos, intento de recuperar la negociación en el gobierno pasado, pues definitivamente ya casi que se había perdido la ilusión de digamos, que poder volver a tener un proceso de paz bien organizado y serio con ellos. Esto se recuperó, entonces digamos, esa es la ganancia más importante que hemos tenido en 6 ciclos. El ELN no es un grupo de negociación fácil, es bastante complejo y lo que tenemos hoy son unos acuerdos mucho más maduros de lo que hemos tenido en toda la historia con este grupo armado. Entonces, hoy tenemos ya, digamos, acuerdos sobre un mecanismo de participación, tenemos algo que ha sido muy polémico, que es la creación de un fondo para financiar, no al ELN, en eso quiero hacer mucho énfasis, sino a los ejercicios o actividades alrededor del proceso de paz, no a la tropa, no a la gente en armas, sino a las comunidades, por ejemplo, que van a participar en el proceso, los viajes, todo este tipo de cosas que se requieren en un proceso de paz, digamos, eso sí va a ser financiado. Eso es algo muy importante. Además de eso, pues digamos, ya hay una prolongación del cese al fuego. Con esto, pues ya sería un año en el cual, digamos, la violencia asociada al ELN, pues ha desescalado sustancialmente en el país y ha contribuido a traer alivio a muchas de las personas que están, digamos, en territorios donde este grupo aún mantiene una influencia. Y, pues, por supuesto, eso también incluye haber desescalado el desplazamiento forzado, darle alivio a estas poblaciones, etcétera.
y, digamos, el avance que va a tener en el próximo ciclo, digamos, o hacia el 2025, la implementación de los acuerdos en materia de participación. Eso es lo que tenemos al momento. Laura, hablemos entonces las conclusiones de este sexto ciclo que se llevó nuevamente en Cuba, donde pues una de las noticias grandes fue esa prórroga de ese cese al fuego. ¿Qué otros acuerdos? Y ahondemos un poco más en ese cese al fuego y cómo nos ha ido desde que se firmó la primera vez y pues esta noticia de extenderlo un poco más, si también sigue favoreciendo a las comunidades. Sí, mira, lo que pasa es que, digamos, nosotros estamos sobre, puedo decirlo, sobre guerrillerizando la seguridad en el país. Tenemos muchos retos más allá de los grupos armados más sonados, que son el ELN o el Estado Mayor Central. Entonces, una tregua con el ELN, un cese al fuego con el ELN, pues indica que aquellas acciones donde ellos están directamente involucrados se desescalan. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado? El desplazamiento forzado en Colombia cayó gracias a que cayó el desplazamiento forzado en Arauca. ¿Por qué? Pues porque las disputas en ese departamento obviamente pues se han desescalado con ocasión al cese al fuego. No ocurre lo mismo con el Estado Mayor Central, con quien, digamos, hay muchas más tensiones en la mesa, entonces ahí no se ve tanto el impacto del cese al fuego y pues por supuesto con el Clan del Golfo con quien no se tiene ningún tipo de negociación activa en este momento. Entonces ahí hay diferencias. Y la otra gran diferencia es que la mayoría de eventos violentos que preocupan a la ciudadanía no están ocurriendo hoy en los lugares, digamos, donde el ELN tiene presencia más fuerte, sino, por ejemplo, la extorsión o el secuestro u otro tipo de acciones violentas que la gente siente en su día a día, están ocurriendo en las ciudades y, pues, obviamente, digamos, eso por dicho, el cese al fuego no tendría nada que ver, digamos, con el incremento o con la variación de esas actividades. Si va a beneficiar a las comunidades la ampliación del cese al fuego, pues definitivamente donde esté el ELN, eso quiere decir que cada vez está mucho más cerca de la paz que de continuar en la guerra y eso es un beneficio innegable desde todo punto de vista para la gente. Pues es muy buena esa explicación que nos da sobre, porque eso es lo que queremos, como separar y explicar bien a los oyentes sobre hasta dónde y en qué consiste el cese al fuego y pues qué tiene que ver, digamos, eso con otras situaciones delictivas que pasan en el país, que como usted bien lo explica, es muy diferente lo que pasa en las urbes o inclusive en los municipios donde hay extorsión y otros temas que quizás no tienen que ver con el ELN. Hablemos también sobre uno de esos puntos donde el ELN, que es uno de los puntos cruciales sobre el ELN, que ellos no nombran el secuestro de otra manera, ellos lo nombran como retenciones de carácter económico, pero en esta ocasión ellos se comprometen a no hacer más estas actividades mientras dure es uno de los acuerdos de este diálogo, recordando que pues lamentablemente el año pasado el ELN y se estaba pensando que este diálogo se iba a quebrar por lo que pasó con el padre de Luis Díaz, que este secuestro pues que conmocionó a todo el país. Sin embargo, hay personas que siguen bajo el poder del ELN y no han sido liberadas. Este punto es muy importante también después de este cierre de este sexto ciclo. Sí, claro, es fundamental, digamos, la presión ciudadana y para que el ELN libere a las personas que aún tienen su poder es fundamental. Yo creo que lo que realmente, digamos, presionó al ELN para decirle, mire, en este momento no hay ningún sector de la sociedad colombiana que vaya a admitir que el secuestro está bien o que tiene una mínima, mira, chiquitita, una mínima justificación de ningún tipo. Entonces el ELN se dio cuenta de eso, pues porque no solamente con el secuestro de Lucho Díaz, sino con el hecho de que Colombia sintiera que podíamos volver a cifras de secuestro tan brutales como las que tuvimos en los primeros años del siglo XXI, pues digamos que la gente con toda la razón pues empieza a reaccionar. El ELN eso lo tiene clarísimo, entonces no importa cómo la llame, digamos, hoy en día el secuestro, digamos, está proscrito por el derecho internacional de los derechos humanos, distinto al DIH,
pero digamos, las retenciones tampoco van a ser bien vistas. Entonces está pisando cáscaras de huevos y lo que yo creo es que muy probablemente disminuyendo esta idea del secuestro con carácter financiero, digamos, en total se va a disminuir el secuestro en el que el ELN tiene eh, relación, porque también hay muchísimos secuestros en Colombia, de 287 casos que nosotros documentamos el año pasado, pues realmente solamente el 10% de los casos se identificaban como de autoría del ELN, el 67% de los casos son de actores desconocidos. De ese 67% de actores desconocidos, una gran parte ocurre en las ciudades principales. Bogotá tiene un problema con el secuestro extorsivo, que puede ser ese secuestro corto donde detienen a la persona y cobran poco dinero a cambio de su vida o su libertad, que incluso la gente ni siquiera lo denuncia. Bueno, hay de todo tipo de casos en esto. En ese propósito, pues uno de los acuerdos que se llegaron en este diálogo y que pues ha llamado de pronto la atención es que una de las razones por las cuales el ELN dice hace estas retenciones según ellos es por obtener recursos para su subsistencia. Pues se habló de en este ciclo que se concluyó de crear ese fondo multidonante. ¿En qué consiste entonces este fondo y cuáles serían los fines de estos recursos que se logren adquirir? Lo que pasa es que ese fondo ha sido muy polémico porque, damos muchas voces de la oposición, y pues ese es su rol, finalmente salieron a decir que íbamos a financiar al ELN para que dejara de secuestrar. Eso es completamente falso, en eso quiero hacer mucho énfasis. Colombia ha utilizado fondos multidonantes cuando necesita que haya una administración confiable de los recursos y hay un propósito específico. Entonces, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para implementar el acuerdo de paz con las FARC está aún vigente, va hasta el 2026, no han habido problemas ni siquiera de ejecución, incluso cuando tuvimos serios problemas de corrupción con los recursos de la paz, uno diría pues los fondos multidonantes no han tenido estos problemas de corrupción, son mecanismos mucho más seguros, en este caso pues este fondo está administrado por las Naciones Unidas. Eso brinda confianza a ambas partes. Ese fondo no se va a utilizar para mantener al ELN y eso también quiero ser muy clara porque han habido muchas noticias falsas al respecto. Le van a dar a los guerrilleros del ELN tanta plata al mes para que se enriquezcan y entonces ya no secuestren y les salimos todos a deber. Eso no es verdad. Lo que va a pasar es que se van a financiar actividades tales como la participación dentro del proceso de paz de las comunidades, de las personas que viven en este momento en territorios donde hay presencia del ELN y donde este grupo tiene control territorial, para que puedan expresar su voz, su sentir y su opinión frente al proceso de paz y frente a las transformaciones territoriales que están, digamos, en la mesa y que están como parte de la agenda, digamos, de este proceso, como lo tienen todos los procesos de paz en Colombia y en el mundo. Entonces, eso sí es supremamente importante que lo tengamos clarísimo. ¿Qué otras cosas se pueden financiar con ese fondo? Se pueden financiar viajes no de turismo, no de placer, sino relacionados con la implementación de lo que se acuerde dentro del proceso de paz y de ninguna manera se da dinero a personas que estén alzadas en armas. En eso la comunidad internacional no lo ha hecho, no lo va a hacer en el caso de Colombia y finalmente lo que quiero decir es estos fondos tienen reglas. Esto no es un dinero que ponen en un fondo para ser gastado como a uno le dé la gana. En los fondos en los que hemos presenciado cómo se ha hecho la implementación, se presentan proyectos, esos proyectos son evaluados, verificados, tienen un presupuesto, tienen auditorías, todo. Incluso es mucho más difícil que esos fondos se utilicen para otra cosa distinta a lo que se han creado, incluso indistintamente del presupuesto estatal que muchas veces sí es utilizado de una u otra manera para propósitos políticos. Qué buena explicación nos da Laura sobre ese fondo multidonante que hace precisamente esa énfasis en que es para acompañar el proceso y no son recursos que se den a personas alzadas en armas. En ese sentido, al concluir esta determinación, este acuerdo, ese dinero de dónde saldría, como es un fondo, pues se espera que sean como donaciones, que se dialogó, que se dijo sobre de dónde provendrían los recursos. Pues no se sabe mucho, pero vamos, la lógica dice que de países garantes o de países amigos del proceso de paz.
Estos países tienen unos fondos que ya son destinados, por ejemplo, a la construcción de paz en el mundo. Entonces, del dinero que recaudan para cooperación internacional, pues una parte podría o no, eso tienen que definirlo cada uno de los países donantes, ir digamos, a engrosar esta bolsa. Igualmente, entre más donantes haya, las reglas son más estrictas, etcétera, etcétera. En este momento, pues hay unos países garantes, como por ejemplo Noruega, que uno pensaría que efectivamente podría entrar a ser parte de este fondo multidonante, pero en esto pues sí es necesario esperar. Estaremos atentos, pues también seguramente ellos nos irán contando a todos los colombianos y a la opinión pública sobre ese proceso de ese fondo multidonante. Ahora hablemos del papel del mecanismo de monitoreo y verificación. Ellos continúan en ese proceso de estar pendientes de ese cese al fuego, que ese es el trabajo que hace el monitoreo, y evaluemos también cómo ha sido, o pues bueno, no somos quienes para evaluar, o mejor hablemos como en conclusión de lo que ha pasado con ese monitoreo de verificación, si ha funcionado, cómo ha sido ese proceso durante este tiempo de diálogos. Pues parcial, digamos, ahí sí, el monitoreo ha funcionado parcialmente. ¿Por qué? Porque, digamos, no tiene la capacidad suficiente. Uno esperaría incluso que la idea del fondo pues contribuya a que haya un mecanismo de monitoreo y verificación con mucha más capacidad de la que está teniendo en este momento. ¿Qué es capacidad? Es gente en territorio, son canales confiables en los que la gente pueda decir, mire, tengo noticia o me pasó algo, vivo en una región apartada y necesito hacer una denuncia de algo que puede constituir una violación al cese al fuego. Eso es fundamental que lo tenga. Entonces, ahí sí falta muchísimos más recursos y mucha más asistencia técnica y capacidad para que el fondo pueda, digamos, para que no el fondo, el mecanismo de monitoreo y verificación pueda funcionar mucho mejor, le dé al país información oficial, y si esto no pasa y si no hay información oficial directamente del mecanismo, pues obviamente la gente tiende a especular, y en un proceso de paz la especulación no ayuda a la construcción de paz. Pues Laura, con todo lo que usted nos comenta, nos deja más luces sobre este proceso. Se espera entonces que el próximo ciclo se lleve a cabo en abril y bueno, continuar entonces los colombianos soñando con la paz y esperando que este proceso logre ese acuerdo final de paz, pero en este caso sería con el ELN, que algún día se dé, que algún día se logre. Gracias por estar con nosotros en Revista de la Mañana y por esta explicación. Siempre muy gustosa de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos al diálogo en Revista de la Mañana con Laura Bonilla, ella es subdirectora de Pares Colombia, hablando de este tema sobre el diálogo que realiza el Gobierno Nacional con el ELN. Se cerró el 6º ciclo, se prorrogó por 6 meses más el cese al fuego, pues entre los dos, Gobierno Nacional y este grupo armado, y pues esperando que estos avances nos lleven a dar más pasos hacia la paz. Son las 9 de la mañana, 38 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos con más en Revista de la Mañana.